muchas personas me preguntan, pero ¿quiénes son tus figuras a imitar? Y yo no quiero imitar a nadie, quiero descubrir todo eso que yo podría ser. Y este hombre me escribió, eres una hipócrita e hija de puta, pero los dos sin H. Entonces, Chávez estaba vivo. Entonces yo le respondí, hija de puta e hipócrita se escriben con H de Hugo. Tuve la oportunidad terrible de ver cómo Venezuela iba perdiendo sus libertades, porque lo vivíamos nosotros como medios de comunicación social que íbamos desdibujándonos, no por voluntad propia, sino porque nos iban desapareciendo. Este programa es presentado por Inerx, Increases Hair Growth. Open Insurances. Hola, gracias por seguir allí, activando las notificaciones, suscribiéndose, recomendando el canal. Seguimos en Miami en Café Gourmet, recuerden, @café con doble F, Gourmet USA, maravilloso en Weston, divina la comida, la atención, bueno, como si estuvieran en su casa. Justamente me siento como si estuviera en mi casa porque ella se ha encargado durante su carrera de hacerte sentir como en su casa, con su manera de hacer periodismo, con su forma de analizar, con su aproximación, incluso persona a persona. Ella ha dejado claro que es importante poder leer lo que las otras personas necesitan saber, y ella se ha hecho eco de muchas de las necesidades de las personas, sobre todo en la información. En Venezuela una cara conocida, polémica quizás para algunos. Hoy nos regala su tiempo maravilloso en la ciudad de Miami, comunicadora social, Carla Angola. Carlita, Gracias qué por bueno invitarme. verte. Un beso, para no mancharte. Un honor que me hayas escogido entre tu lista de invitados. Al revés, que tú me hayas dado tu tiempo en Miami nuevamente, repito, porque aquí todo el mundo con puntualito y definitivamente es, por supuesto, una ciudad muy movida y la gente está trabajando, pero que me regales el tiempo para mí es muy valioso. No, Carla, quiero revisar un poco tu vida. Bueno, Carla, por favor, ¿quién no la conoce? Pero sé de Carla por amigos en común. Una niña muy centrada cuando eras chamita, después en la universidad, muy del objetivo que querías, muy estudiosa, casi el término nerd sin que suene despectivo. Sigo siendo super nerd. Cuéntame, Carla chiquita. Yo era la galla del colegio, le decían polla, galla, las que éramos, así que nos sentábamos en la primera fila. Bueno, esa era yo, hija de la maestra, así que tenía como la presión desde el hogar. Y además de todo eso, era 3 años menor que el resto del salón. Entonces, claro, yo me concentraba, mientras las otras ya estaban como saliendo a la vida de mujer, teniendo novios, yo estaba concentrado haciendo karate, que era la disciplina que yo practiqué hasta, de hecho todavía la sigo practicando cuando tengo chance, ¿no? Pero era muy concentrada en los estudios porque era una demanda familiar. Y yo no tenía esos deseos, sino de jugar, pues mientras las otras ya estaban viviendo como mujercitas, yo todavía estaba concentrada en mi niñez. Entonces quizás eso me hacía más retraída, más tímida. Y sí, no soy tan retraída, tan poco espontánea como cuando era de pequeña, pero sí sigo siendo muy ratón de biblioteca, sumergida en los libros, me encanta investigar, y eso es fundamental para la profesión que ejerzo pues hoy en día. Oye, qué bonito lo que dice mi mamá maestra. Tu mamá, sé que, y quiero hablar de ella porque también todo el mundo conoce la historia de tu mamá, lo importante que fue tu mamá para ti. Ese núcleo familiar, ¿cómo era? ¿Cómo estuvo formado? ¿Cómo es la familia de Carla Angola? Y digo es porque deben seguir existiendo en la memoria, ¿no? Por supuesto, en el corazón. Ser huérfano es bien duro, ¿viste? Bien difícil, incluso a esta edad en la que se supone que uno tiene las herramientas emocionales como para enfrentar eso, pero tú nunca te preparas para perder el techo, y eso es lo que son los padres para nosotros, es el techo. Hay recuerdos a los que yo nunca puedo apelar, yo no puedo llamar a mi mamá para decirle, mamá, esta historia de cuando yo era niña, ¿qué pasó? O este antecedente familiar, mis abuelos qué enfermedades tenían, es decir, hay cosas que no existen y a las que ya no hay archivo, para las que ya no hay archivo, entonces es bien duro, y por supuesto que lo más duro es que no sean testigos de todo lo que de lo que se han perdido, pues, ¿no? Que tú hubieras querido, a veces me pasa, después de 10 años, después de tantos años, de 15 años, me ocurre que a veces me provoca en un momento de felicidad o de tristeza llamar a mis padres. Ese instinto nunca desaparece, porque efectivamente es eso, siempre van a ser una columna que se perdió, que se desvaneció. Pero ellos fueron familia, obviamente, fueron valores, fueron principios, fueron
ambición para sus hijos de cosas que ellos nunca pudieron vivir. Mi mamá se crió en una aldea de Galicia y ella iba al colegio, por supuesto, de hecho se graduó de maestra después en Venezuela, pero ella iba al colegio, pero antes tenía que sacar a las vacas y cruzar un bosque entre lobos, cual Heidi, sus amigas le decían Heidi por eso. Y vivió la guerra, de hecho, justo la guerra los saca de su patria y los lleva a este nuevo continente, pues, para ese tiempo, para América, para Venezuela, y ahí emprenden una vida los cuatro, mi tío, mi abuela, mi abuelo y ella. Y allí conocí a mi papá haciendo teatro y empieza su vida. Y además la familia, por algún tiempo mis abuelos vivieron en Venezuela como por 30 años, pero después se regresaron a Galicia, se regresaron a España, y mi tío también. Mi tío se regresó todavía más pronto y conoció a su esposa y se quedó. Y mis abuelos regresaron y también se quedaron. Entonces aprendes desde muy pequeño. Lo que yo aprendí desde pequeña fue esto: el destierro, el dolor de tener dos patrias y quererlas a ambas, pero al mismo tiempo no ser parte ya de ninguna, porque quizás cuando nos toque regresar a Venezuela nos vamos a sentir como extraños, ¿no? Porque el ambiente cambió, la gente no es la misma, los amigos se fueron y hay que construir probablemente nuevas relaciones. Eso fue lo que le pasó a mi mamá. Mi mamá nunca quiso morir en otro lugar que no fuera Venezuela, pero todos los días veía televisión española con la morriña, como se le dice en gallego, la añoranza de no poder haber estado, no poder haber crecido y desarrollado su familia en su tierra natal. Entonces yo creo que eso lo tuve que ver de muy pequeña, pero nunca jamás pensé que eso me iba a tocar a mí, que iba a tener que repetir la historia de la familia. Mi papá, un hombre de televisión, realizador, cine, televisión, productor, es decir, desde muy pequeña, desde los 14 años trabajé con él, era su productora ejecutiva, al mismo tiempo que hacía radio en la Hermandad Gallega, así que esta pasión fue adquirida, heredada claro, absolutamente de él. Como me gradué tan joven, a los 15 años, a esa edad quizás no estás tan claro de qué es a eso a lo que te quieres dedicar por el resto de tu vida, pero al verlo a él lo emulé y simplemente quería ser como mi padre. Y bueno. ¿Y qué tienes de tu mamá, Carla? Ay, de mi madre tengo, además de la pasión por Galicia, porque tú terminas teniendo, ahora yo soy americana también, entonces yo amo tanto a Estados Unidos como amo Venezuela como amo España, es decir, yo siento de las tres patrias ya mías, ya después de decir 10 años aquí, ya puedo decir que me siento en casa también. Nunca pensé que eso podría ser posible, pero sí lo es. El corazón es bastante grande, puede acaparar mucho amor para países sobre todo que han sido gentiles contigo. De mi madre creo que tengo el carácter fuerte, terca, súper terca, pero muy constante. Y mi madre, quizás lo que no tengo de ella son los temores de evolucionar, de avanzar, en el sentido de que mi mamá era una mujer muy visionaria, porque era una mujer preparada, pero ella quería que nosotros fuéramos todavía más preparados. Entonces nos puso en clases de inglés, entendía que eso era una herramienta vital para la vida y quería que estudiáramos y llegáramos hasta el final y que ese final académico nunca culminara. Pero me refiero a que era muy miedosa en el sentido de quizás invertir. Yo recuerdo esta anécdota con mi primer carro. Yo tenía un carro destartalado que me dejaba botada en todas partes, tenía que llamar a un mecánico un día sí, un día no, hasta que un día le dije: mamá, me voy a comprar un carro nuevo. No, mentalidad de guerra. Claro. Hay que ahorrar, hay que reservar. ¿Cómo vas a invertir en un carro nuevo? Y yo: mamá, claro, es que yo misma sacaba mis conclusiones. Esto me va a hacer ahorrar dinero, no me voy a tener que quedar varada en ninguna parte y no voy a perder tiempo. Y mi mamá nunca comprendió eso. Incluso una vez muy pequeña, más pequeña que a esa edad a la que me compré mi primer carro nuevo, yo como hacía karate, había una oportunidad de competir en Las Vegas, en Los Ángeles y en Nueva York, en karate. Yo tenía 14 años. Y como yo trabajaba con mi padre, ya tenía mis ahorros, tenía mis propios ingresos. Y yo le dije: mamá, como eso era pago de cada uno de los alumnos, le dije: yo voy a invertir lo que me gané trabajando en esa experiencia de vida. ¿Cómo se te ocurre todo lo que has ahorrado? Eso tienes que reservarlo. Wow. Y yo: no, mamá, esa inversión de ese viaje va a ser un aprendizaje mucho más valioso que el dinero que yo me gané. Y mi mamá no lo comprendía hasta que un momento le dije: mamá, o sea, me vas a hacer pensar que el avión se va a caer. Y ella ahí cayó en cuenta y me dijo: mamá, mi amor, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, es verdad, Dios te va a proteger, te va a ir buenísimo. Y efectivamente, ellos arrastran sus viví miedos, mi ¿no? experiencia y lo chévere es que no arrastré yo los miedos de ella conmigo. Soy tan miedosa como ella en muchas otras cosas. No me he montado nunca en una montaña rusa. Ella nos metió a nadar, nos enseñó a nadar, o nos metió en clases de natación, porque ella nunca aprendió a nadar.
y el miedo que vivió, no quería que nosotros lo experimentáramos, por ejemplo, en el colegio. Sabes que hay piscinas, que hay Correcto. niños, la maldad de los niños o las travesuras de los niños, que te lancen a una piscina y que se ahogara uno de sus hijos. Entonces, como te digo, ella era muy visionaria y sí quería que nosotros no tuviéramos sus miedos, pero de alguna manera cuando ella me agarró la mano en aquel vuelo, que nunca se me olvidará, yo no sé ni cuántos años tendría, quizás 4 o 5 años, aterrorizada porque íbamos a aterrizar en Maiquetía y sabes que ves el mar, pues. Y ella allí sintió ese pánico y yo siempre digo que ella me transmitió todos sus miedos allí, a la velocidad, a la altura. He hecho muchas A los cambios, cosas. ¿no? A las cosas que de a los repente, cambios los que le no. quitaban como el piso. Ah, ok. A los cambios no le tengo Sí. miedo. No digo tu mamá, quizás, ¿no? Mi mamá tenía miedo a quedarse sin estabilidad. Claro, la por vivieron. ejemplo. Porque la guerra te enseña eso, la guerra te enseña a ser un poco más reservado, Sí. más bien a ser más conservador. Yo creo que yo fui la rebelde de la familia. Eso es lo que te iba a Rompí decir. con varios esquemas ahí. Carla, porque tú, a veces uno se deja llevar, bueno, por el exterior, o sea, tu cara angelical, ¿sabes? Tu estilo sosegado, ¿no? A los efectos de lo visual, pero estás hablando de una mujer con carácter, de una mujer que le gustan los retos, una mujer que se cultiva a sí misma desde muy temprana edad, que ya de alguna Sí. manera dejaba claro para dónde quería, ¿no? Cuál era su visión. ¿Qué tanto de eso tú tuviste que lidiar cuando ya eras una cara conocida? Con esa cosa de que lo voy a decir que eso no suene feo. Ok. Parezco pendeja, pero no lo soy, ¿no? O sea, el hecho que no cargue un escote hasta aquí, o que no me porte de cierta manera, o que no esté con el estereotipo de no te confundas, porque yo tengo mis límites. ¿Cuántas veces dejaste a uno boquiabierto mostrando el carácter de Carla Angulo? Tú sabes que yo nunca he querido demostrarle nada a nadie. ¿En qué sentido expreso esto? En que siempre he procurado que la competencia sea yo. ¿Sabes? Porque muchas personas me preguntan, pero ¿quiénes son tus figuras a imitar? Y yo no quiero imitar a nadie, quiero descubrir todo eso que yo podría ser, todo eso que yo puedo ser. Entonces, el reto siempre es contra mí, no contra nadie más. Entonces, mis ambiciones son infinitas. Cuando llegué a este país, tuve que construir una fuente desde cero. Ningún periodista venezolano había entrado en las Naciones Unidas, ni en la Casa Blanca, ni en el Departamento de Estado. Entonces, yo dije, yo tengo que estar ahí, yo tengo que tapar todos esos poderes públicos y de verdad sumergirme en lo que es el ejercicio del periodismo en esta nación que me está dando esta oportunidad. Y empecé a mandar correos electrónicos, eso se construyó desde las cenizas. Y hasta que un día, después de meses, alguien me contestó un correo y de casualidad era un secretario allí en el Departamento de Estado, en la Casa Blanca. Y yo ¿quién eres tú? Porque además construir la confianza de querer darte una entrevista a alguien que es un absoluto desconocido en este país. Construir la confianza de que valía la pena verse en el medio en el que yo ayudé a construir durante estos 10 años, en el que estuve hasta hace muy poco. O sea, ese nombre, ponerlo en Washington, D.C. Ese trabajo se hizo porque yo no manejaba el idioma de la manera en la que hubiera querido, no lo manejo ahora tampoco con el profesionalismo que necesito y por eso todos los días sigo estudiando. Sí, lo deja claro, no lo dejas, lo dices en tus redes. Para tratar de evolucionar en ese sentido, pero con esas pocas herramientas se logró y se hizo porque mi esposo, cuando migramos, no por voluntad, sino por persecución, me decía, nos íbamos a Panamá, nos fuimos a Panamá y ese era el lugar en donde nos íbamos a establecer. Y él me dice, pero ¿qué pasa si falla Panamá? ¿A dónde nos vamos? No hay para dónde ir. Entonces, ¿qué ocurriría si nosotros damos el salto, el brinco completo? Y si fallamos en Estados Unidos, pues siempre tendremos Panamá. O sea, esa sapiencia de mi esposo. Y yo te digo, sí tengo mucha determinación, pero muchos de los pasos más importantes de mi vida no los he tomado yo. Cuando entré a Globovisión fue una decisión de mi madre, porque ella me dijo, yo quería ser publicista, estudié publicidad y relaciones públicas, y mi mamá me dice, están haciendo 2 medios, CMT, que era el canal metropolitano, y Globovisión. Me dice, ¿por qué no intentas meterte allí? Yo le doy clases a la hija de Nito, mi mamá era la profesora de la hija de Nito, y me dice, yo le puedo decir a Nito a ver si te mete como pasante. Mi amor, porque comenzar en un medio que se está iniciando, el medio va a crecer y tú vas a crecer con el medio. Bueno, estuve 18 años de mi vida en Globovisión. Claro. Y no estuve en otro medio, en otro canal de televisión. Madres, ¿no? Mi mamá tomó la decisión por mí y yo como no le tengo miedo a las oportunidades, ni le tengo miedo al trabajo,
Entonces, por supuesto que dije que sí. Yo nunca había pensado eso, pero dije, si mi mamá me lo está diciendo, debe ser por algo. Y me lancé, fui la primera pasante y bueno, pasé por todas las etapas en Globovisión hasta tener nuestro propio programa súper exitoso, en fin, hasta que lo compran. Pero fue así en ese momento y además Nitu tuvo la gentileza en ese momento de aceptar la petición de mi madre y le dijo a Elsie Barrueta, mira, tengo esta niña fantástica, maravillosa, súper talentosa. Nitu ni siquiera me conocía, pero mi mamá, como era fantástica, talentosa y maravillosa, entonces Nitu copió las cualidades de mi madre y me las otorgó a mí y surgió esa oportunidad. Y luego cuando nosotros no nos habíamos ido de Venezuela, convertimos el programa en una obra de teatro y recuerdo que vinimos a Miami y fue muy exitosa esa obra de Buenas noches aquí y mi esposo me dice, ¿por qué no entregas el piloto esa que tú tienes al creador de un periódico aquí muy famoso en la época, en esta nación, y estaban empezando a pensar en un canal virtual? Bueno, me convertí en el primer programa de ese canal virtual, aún haciéndolo desde Venezuela por mi esposo. Y después, cuando tuvimos que emigrar forzados, estando en Panamá, mi esposo dice, vamos a Estados Unidos. Y cuando ahora renuncié al canal en el que me había desempeñado o había trabajado 10 años, la decisión me costó tomarla porque no había nadie que me dijera, ya, ¿y ahora qué viene? ¿Sabes? ¿Y qué te decía tu esposo? Mi esposo me decía que esa decisión era absolutamente mía, porque era una decisión profesional muy importante. Claro. Pero claro, todos me decían, es que ¿por qué desde hace muchos años que estás esperando para ser independiente? Claro. ¿Qué estás esperando para dar el paso de ser independiente? Y yo quería ser independiente, yo necesitaba ser independiente, pero me daba miedo, porque siempre te acostumbra la tradición laboral en nuestros países a ser empleado y tú no te ves sin ganar un sueldo, sino buscándote, ¿sabes? Claro, el pan por ti mismo. Pero es una de las decisiones, creo que es la primera decisión importante que he tomado. Adrenalínica, ¿no? De todo punto de vista. Sola, pero es una de las que más paz y tranquilidad me han dado, aunque sea muchísimo más exigente en las horas de inversión de trabajo y de esfuerzo. Pero sabes que es para ti, que tú eres dueña finalmente de tu propia vida, ¿no? Sí, yo creo que mucha gente está tomando ese camino porque se está dando cuenta que hay que ser autónomo, ¿no? Que de alguna forma hay que gestionar tus propias ideas, tu propia visión de vida, te equivoques o no. Sí. ¿Qué tanto, 18 años en Globovisión, qué tanto reconocieron el trabajo que hizo Carla Angola en Globovisión? ¿Que sentiste en algún momento que sí, que fue absolutamente reconocido o no? Porque uno construye, por supuesto, uno es el que da la cara. Y a veces te dicen, no, es que yo te di la oportunidad. No sé si eso te pasó en algún momento. Ellos fueron muy generosos conmigo, la verdad. Yo tengo los mejores recuerdos de Globovisión. Porque yo empecé allí siendo una adolescente y salí siendo una mujer. Me casé 2 veces estando en Globovisión, es decir, todo... Y te empataron con todo el mundo también. Me empataron con todo el mundo, por supuesto. Pero lo mejor y lo peor de mi vida me pasó estando en Globovisión. Claro, claro. Sí sé que hiciste familia allí. Sí, definitivamente después de casi 2 décadas, esa termina siendo tu casa, ¿no? Entonces yo solo siento agradecimiento hacia aquella Globovisión, porque era evidente que había confianza en mi trabajo, si no me hubieran puesto en las posiciones en las que yo tuve la oportunidad de desempeñarme. Y yo tengo que admitir, sin ningún gesto que no sea pura humildad, que yo me preparé para esa oportunidad. Es decir, yo siento que me merecía esas oportunidades porque me fajaba muchísimo como reportera, como productora. Es decir, yo siento que me las gané, pues. Sí. Pero el canal también me premió con lo que yo sentía me merecía. Yo nunca me sentí subestimada ni minimizada, todo lo contrario. Terminé, de hecho, en el programa más visto en Venezuela de política. Claro. Pues, que al mismo tiempo pues le trajo un sistema de vida a Carla que quizás no era posible de verse en el futuro por la situación país. Es decir, te exponías de alguna forma cada vez que emitías juicio y no podías recoger lo que ya tú habías establecido como tu forma de hacer periodismo. Háblame de ese momento en donde tú dijiste, esto es algo que de verdad tengo que guapear, o sea, aquí hasta mi vida está en juego, o sea, mi vida, mi integridad. Sí, pues la verdad que yo nunca había hecho periodismo de opinión, eso fue un reto gigantesco para mí. En esos 8 años yo me desarrollé como periodista de opinión y yo venía siendo reportera y después narradora de noticias, pero nunca había emitido mis propios juicios. Y allí me descubrí como venezolana, me descubrí como
como ciudadana, me descubrí por supuesto como periodista y descubrí también mis preferencias políticas, ideológicas. Allí más que nunca salieron a relucir mis valores, principios. Entendí la diferencia de un sistema que me daba la libertad que yo tanto practicaba o ejercía a un sistema que las restringía. Tuve la oportunidad terrible de ver cómo Venezuela iba perdiendo sus libertades, porque lo vivíamos nosotros como medios de comunicación social que íbamos desdibujándonos, no por voluntad propia, sino porque nos iban desapareciendo. Primero porque nos perseguían, porque nos lanzaron excremento al canal, porque lanzaron bombas molotov contra los vehículos que estaban en el estacionamiento, porque tuvimos que escapar por los techos de las casas de los vecinos y refugiarnos allí, y porque me lanzaron pipí en un vaso, orine en un vaso en la espalda mientras transmitía en vivo en una marcha chavista, porque me hicieron un atentado en la autopista y me sacaron de la vía y casi no lo cuento, y son muchísimas cosas que tú lo ves en perspectiva, lo ves en retrospectiva y te das cuenta de cómo tú fuiste contando la destrucción de la democracia en el país. Es al mismo tiempo un inmenso privilegio porque ese aprendizaje de Globovisión, de no tener ni siquiera teleprompter, es decir, yo ahorita no puedo hacer programas con teleprompter, nunca en mi vida he hecho un programa con teleprompter. Entonces esa escuela maravillosa que te enseñó a trabajar con las uñas, a ser absolutamente independiente, a improvisar de manera elocuente. Esa escuela en la que no había casi herramientas y dependías de ti mismo, de nadie más. Son lecciones que me han acompañado durante toda la vida. Claro. O sea, te mostraron de la fortaleza que tienes. Uno no siempre cree que puede ser fuerte frente a esta situación, ¿no? Imaginárselo, pero enfrentarte a ellas y darte cuenta que sí puedes trabajarlas con inteligencia, con gallardía, ¿no? Y supongo que también hay quienes me preguntan, porque cuando empecé, sobre todo en el año de 2019, que Venezuela estaba de moda, pues, ¿no? 2019, 2018, 2020, que todos los periodistas, incluso los venezolanos, querían hablar de Venezuela, y ahora tú ves que aquí en Estados Unidos casi que estoy yo sola con la banderita, todavía hablando del país, porque claro, cada quien se quiere buscar su vida y quiere evolucionar y buscar oportunidades en medios locales, y la verdad es que yo siento un compromiso tan hondo, que yo siento que me marcaron como las vacas allá en Globovisión. Y entonces ese compromiso, yo no es que puedo ir por la vida y ya no hablar de Venezuela. Entonces siento que lo tengo ahí en los hombros, y aún estando aquí, pues persisto en esa misión. Claro. Y creo que viene de allí. Creo que allí vivimos tantas cosas y sentimos que estuvimos a punto de lograrlo tantas veces, que no se puede borrar de mi cabeza. Porque más lo viviste, ¿no? De primera mano. Sí, Otra cosa, el mundo, ningún país está separado del otro. O sea, lo que sucede aquí repica acá, lo que sucede en las elecciones en España, Venezuela, aquí en Estados Unidos. O sea, que aunque no quieras, Venezuela siempre va a ser el tema, ¿no? De una u otra forma va a ser así. ¿Te han adjudicado amoríos que nunca has tenido? Leopoldo López, no sé quién más te habrán puesto, Caprile. Me iban a casar con Caprile. Te iban a casar con Caprile. Esa cosa de farandulerismo, ¿cómo lo toreaste? Bueno, porque Globovisión fue el canal de moda durante todas esas 2 décadas que yo estuve allí. Hay quienes dicen que yo también rompí esquemas, porque cuando salí narrando noticias, entonces narraba las noticias como con una sonrisa, y eso no se veía. Entonces la televisión antes era muy acartonada, entonces los anclas eran como más serios, más estáticos. Entonces uno, con esa juventud de la época, llegó narrando noticias como contando cuentos, pues, y algunos que interpretan que fue una manera de acercarse a las audiencias, sentarte en el sofá de la casa, y que algo que es tan devastador tú pudieras contarlo con afabilidad y hacerlo un poco más digerible. Entonces se creó, quizás hay una conexión con la audiencia que rompió esquemas en la televisión, que rompió esquemas también para mí. Yo empecé a narrar noticias por una casualidad, porque yo entré ahí para ser pasante, para producir por detrás, para ser productora como fui tanto tiempo, o redactora, pero ese día faltó Alejandro Marcano, que era el narrador, y éramos 5 personas en prensa. Sí. Si Lisbeth Ramosol dejaba de dirigir, pues no lo podía hacer el camarógrafo. Entonces, Carla, tienes que narrar tú. Típicos historias, ¿no? Y yo al principio como que me quedé petrificada, pero después dije, yo puedo hacer esto.
Y yo tenía el cabello enrulado, pero recuerda que yo hacía radio desde los 14 años. Dije, yo puedo hacer esto. Me pinté la boca y empecé a narrar con ese pelo pelucado mis noticias. Y además lo hice aparentemente con bastante dignidad. Y me dejaron como la suplente de Alejandro. Entonces, a veces las circunstancias te van llevando por un camino que tú no habías planificado para ti. ¿Tú crees que un poco como que está escrito? No sé. Que te va llevando, tú lo vas aceptando, porque definitivamente pues eso uno va como diseñando, no de manera consciente, pero diseñando el camino a recorrer. Yo creo que, bueno, tú tomas la decisión, pues al final es libre albedrío, ¿no? Y hay que tener sentido común, olfato, no sé, como ya con el tiempo aprendes a decir que no a eso que no se parece a ti y más bien a abrir los brazos a todo aquello que consideras que es una oportunidad de avanzar. Pero en el momento era todo por instinto, es decir, Claro, había que sacarlo adelante. porque además yo no era sabía decir que no, claro. yo no quería decir que no. Ajá, Yo había llegado ahí y si ya yo estaba ahí yo me quería comer el mundo. Entonces después de eso hice 4 años seguidos, todo el mundo me usaba para hacerle la suplencia y nadie me pagaba la suplencia. Y yo estuve como 4 años seguidos sin agarrar ni siquiera un día libre. Porque yo tenía la determinación de llegar hasta donde tuviera que llegar. Wow. Y así fue como me salió la oportunidad de dejarme fija en el noticiero del mediodía. Qué maravilla, Karen, como cuentas eso, ¿no? Uno no sabe las historias que hay detrás. Tu mamá luego con una condición ya no tiene la oportunidad de estar, bueno, tan autónoma. Cuéntame eso, qué significó en la vida de Carla y evidentemente de tu mamá. ¿Cómo fueron llevando eso? Y además, cuando ya Carla Angola, el nombre de Carla Angola tenía pues sentimientos encontrados para mucha gente, ¿cómo tuvo la oportunidad de vivir o cómo lo manejó, si lo vivió, qué te decía, cómo te apoyaba? Tú sabes que mi mamá, yo no recuerdo a mi madre sintiendo miedo o haciéndome una advertencia de dejar de hacer lo que estaba haciendo. Ella sentía miedo por mí, obviamente, de las consecuencias que eso pudiera representar para mí. Pero ella nunca temía por ella, o por mi papá, o por mi familia, ¿no? Más bien siento que siempre hubo apoyo, orgullo, bueno, cuando hablaba con sus amigas, cuando las amigas le hablaban de mí, y eso me genera mucho regocijo. Y además, la enfermedad de mi madre, cuando a ella le descubren que tenía una mielitis transversa que te deja paralizado, es decir, es una enfermedad que como que corta la médula en dos, y a partir de ese punto tú no tienes movilidad. Y a ella le pasó eso por una gripe. Wow. Aparentemente fue un virus que se alojó en la médula. Y eso no sé si fue con los años o de manera inmediata. Ella el padre le llevaba el desayuno todos los días a la cama y ella ese día se sentó en la cama, desayunó y no se pudo parar más nunca. Wow. Así fue, pero de un segundo al otro. Y esa es una gran lección para mí, también de la fortaleza de mi madre, porque por supuesto que ella hubiera querido caminar, pero yo no recuerdo sino un par de veces verla llorar, y ni siquiera por su condición, sino porque sabes que la gente que tiene parálisis tiene que estar tanto tiempo sentada o acostada que le salen escaras, que son llagas. Y había una que nos había costado curarle, y ella lo que tenía era frustración, le daba miedo que le llegara el hueso, porque eso es lo terrible de esas escaras. Y eso que teníamos una enfermera que se convirtió en parte de la familia, que era maravillosa. Mi mamá decía que ella la adobaba en crema para evitar las escaras. Actitud. Y recuerdo que ella lloró, era por esa escara. Probablemente también había un poco allí de no querer mostrar, pero es que de verdad yo no recuerdo a mi madre antes y después de la enfermedad. A mi mamá lo único que le preocupaba era que nosotros no la sacáramos a comer, que no fuéramos a visitarla, pero de resto yo jamás la escuché quejándose de su condición de discapacidad, de verdad que no. Y además todos nos tuvimos que acostumbrar y nos acostumbramos en 3 segundos. Ya yo después salía con mi madre sola, entonces ya montábamos la silla en 3 minutos, allí yo la sacaba, la montaba. Qué lección de vida, ¿verdad, Carla? Sí, y de verdad que una entereza absolutamente admirable. Mi esposo, cuando llegó mi esposo, y que lamentablemente lo conoció, estuvo con él muy poco tiempo, ella le decía que él era su ascensor, porque mi esposo se tomó personal la responsabilidad de sacarla y montarla en la silla, y mi mamá fascinada, ay, viene mi ascensor. Entonces mi esposo la cargaba con aquella facilidad, obviamente. Y mi mamá y él se enamoraron profundamente. Qué bonito. Y fue para ella, bueno... Se fue tranquila, ¿no? Sabiendo que tenías un buen compañero. Mi mamá, bueno, de hecho, cuando ella se despidió en el hospital, mi mamá, como estaba sentada todo el tiempo, desarrolló una condición cardíaca que es muy difícil detectar cuando una persona no camina. Porque cuando tú tienes esto de
No es prolapso. Se me olvidó, no importa. Es cuando se te estrecha mucho una de las arterias. Tú empiezas a cansarte, cuando tú caminas te cansas, pero sentado como sabemos que te estás cansando. Entonces ya cuando se le detectó estaba muy evolucionado y parecía una pulmonía, una neumonía. Y se descubre ya cuando era muy difícil, el doctor Bello dice, hay que operarla. Ella, como era una operación complicada, sobre todo por la recuperación, además para eso tienes que caminar para poder recuperarte inmediatamente. Entonces todos nos imaginábamos, ¿cómo va a ser mi mamá para recuperarse de una operación del corazón si no camina? Y ella también lo sabía. Entonces el médico nos dio oportunidad de despedirnos. La verdad es que nadie estaba pensando que se iba a morir, porque era una operación bastante sencilla. Y mi mamá nos dijo, bueno, le preguntó creo que a mi hermano, ¿estás tranquila, mamá? Sí, porque si me voy con tu papá. Y si me quedo con ustedes, está buenísimo. Y ella empezó a repartir anillitos, cadenitas, o sea, esas cosas, la patrimonio de mi familia, pues. 3 peroles. El anillito es para Carlita, el collarcito es para Moni. Y ella entró al quirófano y a los 15 minutos sale el doctor. Y mi hermano dijo, se murió mamá. Y mi hermano dice que él vio la imagen de mi papá y mi mamá incluso saliendo del quirófano. Y era que ella le pusieron la máscara de oxígeno y allí murió. O sea, ni siquiera la abrieron ni la tocaron. Ella se quedó dormida de un infarto, pues obviamente. Claro. Pero ella allí se murió tranquila. Ella decidió, digo yo, que ella escogió, ya va, me tengo que quedar, esta recuperación, yo no camino, ¿cómo me voy a recuperar? No, me voy con tu papá. Increíble, qué fortaleza. Nosotros sentimos que ella... Que ella escogió. Que ella decidió, que ella escogió, sí. Entonces, mejor hasta que ni la vieran, ¿no? Sino que en quirófano, que a veces dice que la gente se prepara para su propia muerte. Pero qué bueno que lo has manejado de esa manera. Supongo que ha tomado tiempo, evidentemente. Ahora porque, no sé, estoy un poquito más entera. Pero sí, por supuesto. Por lo general, cuando lo cuento, sí, claro, te moviliza. Me conmuevo mucho. También sabemos, Carla, que tienes un buen tiempo tratando de agrandar la familia. ¿Sigues en esos esfuerzos? La verdad es que creo que nunca hemos hecho el esfuerzo en verdad. El esfuerzo más allá de, bueno, de amarnos muchísimo, obviamente, pero el esfuerzo científico en verdad no lo hicimos con dedicación. Yo tenía un poco de miedo, y lo hicimos una vez o un par de veces, en Venezuela lo intentamos, pero sin el proceso completo, sino solamente con la estimulación. Y aquí lo hicimos una vez y la verdad es que nos fue tan mal, fue tan terrible la experiencia que quedamos creo que traumatizados mi esposo y yo. Y después como que los dos evadimos el tema por muchísimo tiempo y yo creo que era que a mí me daba miedo inyectarme tantas hormonas, esa es la realidad. Claro. Porque tengo dos conocidas que después desarrollaron algún tipo de cáncer por eso y todos los médicos de fertilidad te dicen no tiene relación, pero yo estoy segura que tiene algún tipo de relación. Claro. Incluso otro médico me dijo que sí tenía relación. Y la verdad es que no sé si fue por el dolor de esa experiencia fallida que tuvimos, que no lo intentamos y dejamos de hablar de eso y perdimos muchos años, esa es la realidad. O este tema es una fusión de ambos temores. Claro. Pero bueno, ya uno está como muy grande. Pero uno no es el que decide al final, no, está de arriba sí, el que uno nunca sabe. Sí, es verdad, pero sí, obviamente es un sueño no cumplido, es un sueño que está allí. Que la verdad lo estaba conversando con mi esposo en estos días, claro, con otra cara llena de lágrimas, ¿no? Porque a veces no te pega, claro, a veces es un trauma no superado, definitivamente es un trauma no superado. Y yo le decía, pero es que yo ahora tratando de ir atrás, yo nunca fui como mis amigas, quiero la casita, los hijitos, o sea, yo quería la casita con el príncipe azul, pero yo ahora que recuerdo, haciendo memoria, yo nunca dije hijitos. Entonces, ¿será que uno no lo decreta? ¿Será que, sabes, en tu universo, pues... ¿Será que tú no le mandas ese mensaje al universo o a Dios y por eso no se dio? Porque yo como que estaba, mi hijo era mi trabajo, entonces concentrada en progresar, en surgir, en dar lo mejor de mí, de repente no desarrollé mucho la parte masculina de la determinación, pues correcto, del carácter, de la firmeza, de tal, pero la parte femenina del disfrute, del tiempo para ti, de un poco del egoísmo de no estar siempre para los demás, sino para ti mismo, como yo todo el tiempo estoy para los demás. Sí, claro. Entonces quizás eso no se desarrolló en mí, no lo sé. Pero nunca es tarde, Carla. Bueno, para conectarse con ese sentimiento, ¿no? Bueno, no sé si la edad, no sé si la edad me ayuda un poquito en este momento, pero hay otras opciones. Mi esposo yo creo que hay un sistema allá afuera, mi opinión, por supuesto yo no soy quien, el dolor es muy personal, que te dice, te meten las estadísticas. Y lo que hay es escuchar más los cuentos los cuentos de verdad, ¿no? Que te meten en las estadísticas, uno se lo mete en la cabeza y entonces
pero yo pienso que mientras una mujer todavía una vez al mes vea la menstruación, seguro que sí, está hecho para poder, ¿no? Hay chance. Pero Bueno, me va a gustar mucho saber, bueno, yo creo que a ti, todo el mundo, de verte en ese Tan tiempo, pero yo linda. creo que también tienes esa fortaleza como para, si no te toca en esta vida. Sí, la verdad es que mi esposo y eh, yo lo hemos conversado y él siempre me dice, porque él no se casó nunca, sino hasta que se casó conmigo, y ya nos casamos grandes nosotros, ¿no? Esta vez, que él dice que es mi única vez, y es verdad, esa es la única vez que me he casado. pero sí, él siempre me ha dicho que él nunca se quiso casar, él quería vivir la vida loca, ay no, yo salgo y soy soltero para siempre y ya, pero cuando me conoció a mí y nunca había querido tener hijos, que él quiso tener hijos es cuando se casó conmigo y cuando me Qué conoció a mí. bonito. Entonces él me dice mi amor, porque además soy yo la que no puede tener bebés. Entonces él me dice mi amor. No digas eso. La que no he podido, él siempre me dice eso. Según La los que no ha creen podido, que pues, ¿no? saben, dicen que ajá. Pero mi esposo me dice, mi amor, yo me casé fue contigo, o sea, yo nunca quise hijos, yo quiero hijos es si los tengo contigo, así que si no los tenemos, Qué belleza. yo también voy a ser feliz. Qué así. bonito. Porque tú sabes que eso puede ser un tema bien duro para un matrimonio. Hay matrimonios en el que una de las dos partes siempre ha tenido ese sueño, no es que yo no lo tenga, yo también lo tengo, pues, pero bueno, ajá, ya esto se ha escapado de mis manos. Pero si uno de los dos puede superar ese obstáculo y el otro no, eso yo conozco matrimonios que se han separado por esa razón. Correcto. Entonces el apoyo de tu pareja, aún sabiendo que tú eres la culpable, pues de no poder extender la familia es determinante. Y yo digo, Dios mío, dentro de todo soy absolutamente afortunada. Claro ¿sabes? que Mi sí. esposo me quiere a mí con todo el paquete que yo represento. Claro que sí, claro que sí, Carla, qué bueno que sí. Me alegro mucho Gracias. de verte, bueno, habiendo tomado tu decisión, de lidiar con las cosas que se dicen. Yo creo que, pues, cada quien, ¿sabes? Tiene que vencer los obstáculos que se le presentan, son a partir de tu toma de decisiones. Y, pues, bueno, yo creo que por menos juzgar a la gente, cada quien tú vive la sabes vida que como quiere. eso es verdad. Y Pero por sabes más que a amor y veces- menos odio, y ¿sabes? Pero es que mira, si la gente me conociera, sabría que yo no tengo una pizca de odio ni rencor. Bueno, yo creo que lo demuestro así. Lo que ven en público lo ven en privado. En verdad que yo no ando haciendo allí ningún papel ni ningún teatro. Lo que van a ver en la calle es lo que ven en mis redes sociales. Pero yo no jamás le he contestado a nadie que me haya agredido con la misma maldad, ni con el mismo rencor, ni con los mismos insultos. Creo que lo máximo que hice una vez, bueno, ahora estoy un poquito más intolerante con la gente tóxica e intensa, la verdad, porque ya uno se va poniendo como viejo. Pero por supuesto. Y entonces uno dice, ya, no estoy para calarme estas cosas, ¿verdad? Pero, y además hay gente que a veces necesita que uno la ponga en su sitio. Yo tengo una persona que va a la casa de vez en cuando y me dice, ay, no, Carla, tú eres tan buena, tú no deberías, no te transformes. Yo le digo, bueno, pero es que a veces, no sé si con la edad uno pierde la paciencia. Lo máximo que hice, así lo más feo que creo que he hecho, es cuando en una oportunidad alguien me puso, creo que Chávez estaba vivo, me puso, eres una, ¿puedo decir groserías aquí? Sí, claro que sí. Yo nunca, esa es otra cosa, que yo no digo grosería. No me gusta decir grosería. Bueno, a veces se te escapan como ser humano mortal cualquiera, pero no me gusta decir grosería. Además me siento orgullosa de no querer decir grosería. Pero bueno, por eso voy a romper con mi juramento. Y este hombre me escribió, eres una hipócrita e hija de puta, pero los dos sin H. Ajá. Entonces Chávez estaba vivo. Entonces yo le respondí, hija de puta e hipócrita se escriben con H de Hugo. Entonces creo que eso es como que lo más duro que yo le he dicho a alguien. Se te salió que la yo mamá maestra recuerde, ahí, ¿no? Que yo recuerde. Mira, la ortografía, ¿qué te pasa? Además que a mí me molesta sobremanera un error ortográfico, es la verdad. En estos días me regalaron algo que casi lo digo, pero ¿cómo le vas a agradecer a una persona que te está dando un obsequio y le vas a corregir el error ortográfico en las redes? No se puede, Carla Angola, no se puede. O sea, sal mamá de mi cuerpo, sal madre mía de este cuerpo. Mira, Isaura. eso es una de las cosas que tienes de tu Sí, mamá sí, también. sí, que- sí, porque es como una... Hay gente, un psicólogo me dijo una vez, yo no he ido mucho a psicólogos, pero fue una vez por un despecho. Y la psicóloga me decía que yo era tan perfeccionista, y que en verdad no soy tan perfeccionista, pero bueno, que era tan exigente conmigo misma porque mi mamá, yo de boba le conté esta historia de que mi mamá, cuando hacíamos la tarea en la casa, ella tenía unas pulseras y si yo me equivocaba y no ponía un acento, ella me borraba toda la tarea. Entonces ella decía, es que las personas a tu alrededor y tú misma, si cometes un error, tú misma te borras la tarea. Ah, no. Sí, típico. Entonces, pero en verdad... Típico de algunos psicólogos De que con algunos una psicólogos, historia sí, hacen entonces, de ahí el cuento, sacan ¿no? la conclusión de quién Sí, eres tú. sí. Pero bueno, de alguna manera tiene Es razón en el divertido. sentido de que yo sí soy muy
me fijo mucho en esos Claro. errores y probablemente me fijo mucho en mis errores Claro. y no soy tan condescendiente, tan compasiva, tan misericordiosa con mis propias fallas, ¿no? Y eso uno lo aprende con el tiempo, ya con la edad te vas como relajando. La gente que me ataca, yo siento que pierde la paciencia porque yo nunca respondo, pero de verdad que yo no lo hago adrede, no es intencional, simplemente que no quiero perder el tiempo en ese tipo de polémica. Hay tanto que hacer por la gente, Claro. tanta gente que te necesita, que necesita la utilidad de tu trabajo, que yo no me voy a poner en un tema, sería como muy ególatra yo ponerme a defenderme primero de cosas que no he hecho y segundo a personalizar esto. ¿Sabes que al periodista no le gusta hacer la noticia? Claro, por El supuesto. periodista está allí como servidor público y se acabó. Claro, Entonces, déjalos allí con su mundo. Yo le digo, sí, ahora me he dado por y de decir. eso sí, nunca les desearía historias mal. vacías con vidas ajenas, historias ajenas, porque como tienen que llenar sus vidas con otra cosa, porque dime tú qué gente está ociosa detrás para gustar tanto a los demás. Uno no les puede dar el gusto, porque están ahí para eso. No, y además, bueno, como la gente que te pone algo displicente en las redes Claro, qué sociales. bonito. Es decir, yo sería incapaz de insultar a nadie, de verdad que no. Ni siquiera a los que consideran que yo soy su enemiga, nunca. De Qué verdad, es que no. maravilla. Y eso lo haces bien por ti, y por tu integridad y por tu emocionalidad. Y porque yo no quiero hacerle daño a nadie, esa es la realidad. Y yo no querría hacer de manera deliberada daño a alguien. Y cuando tú te metes, por ejemplo, con el físico, quizás tú y yo estamos acostumbrados porque somos figuras públicas, pero cuando alguien se mete con el físico de otro, por lo general es un reflejo de lo que piensa de sí mismo, Claro. ¿no? Pero además tú no sabes cómo puede tomar la otra persona, que le digan gorda o que le digan que tiene acné o que le digan que está despelucado, que está feo. Implica tanta responsabilidad querer emitir la opinión sobre alguien, sobre todo una opinión personal, no una opinión con respecto a un tema de debate, sino una opinión sobre otra persona, que la gente, sobre todo las audiencias, deberían reflexionar sobre eso, sobre el peso que también tienen en sus hombros. Es muy fácil criticar a otros desde el Sí, sofá estoy totalmente de y tú acuerdo. no sabes las consecuencias que puede traer esa crítica, ¿no? Estoy de acuerdo contigo y me encanta que hayas cerrado el programa con eso, con esa reflexión. Carla, todo lo mejor. Gracias por tu Gracias a tiempo. ti. Gracias a ustedes también por seguir allí, pendientísimos del contenido del programa. Se les quiere mucho. Desde Café Gourmet el día de hoy. Nos vemos a la próxima.